Oh, mi querida amiga, detente un momento. Lo que estoy a punto de compartir contigo puede cambiar todo lo que creías saber sobre el mundo espiritual que nos rodea. El Espíritu Santo me ha mostrado algo que hará temblar tu corazón, pero también lo llenará de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si permaneces conmigo hasta el final, verás cómo Dios, en su infinita misericordia, nos revela las señales para discernir entre la luz verdadera y las tinieblas disfrazadas de luz. ¿Has sentido alguna vez esa inquietud en tu espíritu cuando estás cerca de ciertas personas? Esa sensación inexplicable de que algo no está bien, aunque no puedas ponerle palabras. Dime en los comentarios si alguna vez has sentido el toque suave de su presencia alertándote sobre algo que tus ojos naturales no podían ver. Suscríbete ahora mismo, porque lo que el Señor me ha dado para ti hoy podría ser la llave que abra tus ojos espirituales para siempre. Querida hermana en la fe, hay un velo entre el mundo natural y el espiritual, y a veces, solo a veces, el Espíritu Santo nos permite ver a través de él. No para asustarnos, nunca para eso, sino para protegernos, porque Él es nuestro pastor, y un buen pastor conoce la voz del lobo, aunque venga vestido de oveja. Permíteme llevarte de vuelta a una noche de 1965 en Pittsburgh. Yo estaba preparándome para el servicio cuando una mujer se acercó. Parecía tan dulce, tan espiritual. Hablaba de Jesús con palabras hermosas. Pero mi espíritu se inquietó. No fue mi mente, querida, fue mi espíritu. Y cuando puse mis manos sobre ella para orar, sentí un frío que no venía del aire acondicionado. Era como si la temperatura hubiera bajado 10 grados alrededor de ella. El Espíritu Santo me susurró: Catherine, no es lo que parece. Y entonces, oh querida amiga, cuando comencé a orar en el nombre de Jesús, esa mujer comenzó a manifestar algo que no era de Dios. Su rostro cambió, su voz cambió. Lo que parecía dulzura se volvió amargura. Lo que parecía luz se reveló como tinieblas muy bien disfrazadas. No soy yo quien revela estas cosas, es el Espíritu Santo. Él no comparte su gloria con nadie, pero sí comparte su discernimiento con quienes caminan en sinceridad delante de Él. Escúchame bien, preciosa hija de Dios. El enemigo de nuestras almas es más astuto de lo que imaginamos. No viene siempre rugiendo como león, a veces viene como ángel de luz, usando palabras espirituales, citando versículos, hablando de amor y paz. Pero hay señales, siempre hay señales que el Espíritu Santo nos da para discernir. La primera señal, querida amiga, está en el fruto. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras hermosas, no por sus sonrisas encantadoras, sino por el fruto de su vida. Una persona genuinamente tocada por Dios llevará el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero cuando el enemigo se disfraza de persona espiritual, el fruto será diferente. Habrá división donde debería haber unión. Habrá confusión donde debería haber claridad. Habrá inquietud en tu espíritu donde debería haber paz. Recuerdo una tarde en Ohio, una mujer llegó a mí después del servicio. Hablaba de visiones, de revelaciones especiales, de mensajes directos de Dios. Sus palabras sonaban tan espirituales que hasta los líderes de la iglesia estaban impresionados. Pero yo sentí en mi espíritu algo que no encajaba. Era como una nota desafinada en una sinfonía hermosa. Le dije: querida, cuéntame sobre tu relación con Jesús. Y entonces, oh mi amiga, comenzó a hablar de un Jesús que no era el Jesús de la Biblia. Un Jesús que supuestamente le daba revelaciones que contradecían su palabra. Un Jesús que la hacía sentir especial, superior a otros creyentes. Ahí estaba la segunda señal. Cuando alguien viene con una revelación especial que los hace sentir superiores a otros,
Cuando vienen con un mensaje de Dios que contradice su palabra escrita, es hora de discernir con cuidado. El verdadero Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús, siempre nos lleva más cerca de la cruz, nunca nos aleja de ella, siempre nos hace más humildes, nunca más orgullosos. Siempre confirma lo que ya está escrito en su palabra, nunca lo contradice. ¿Has estado orando por discernimiento, preciosa? ¿Has pedido al Señor que abra tus ojos espirituales? Cuéntame en los comentarios si has experimentado esa intuición divina que te alerta sobre algo que no está bien. Oh querida hermana, permíteme hablarte de la tercera señal. Es algo tan sutil que muchas veces lo pasamos por alto. Es la forma en que estas personas hablan de otros creyentes. El espíritu genuino de Dios siempre busca restaurar, sanar, unificar, pero cuando el enemigo se disfraza, sembrará semillas de división, de crítica, de separación. Una noche en Detroit, un hombre se acercó después del servicio. Parecía tan devoto, tan conocedor de las Escrituras, pero comenzó a hablarme mal de otros ministerios, a criticar a otros pastores, a sembrar dudas sobre la sinceridad de otros creyentes. Sus palabras eran como miel, pero llevaban veneno. El Espíritu Santo me mostró que aunque citaba versículos correctos, su corazón estaba lleno de amargura y división. No estaba edificando el cuerpo de Cristo, lo estaba fragmentando. Querida, cuando alguien genuinamente camina con Dios, hablará palabras de vida. Edificará, no destruirá. Animará, no desanimará. Unirá, no dividirá. Esto no significa que no pueda haber corrección amorosa, pero siempre será con el propósito de restaurar, nunca de destruir. La cuarta señal es más sutil aún, pero muy poderosa. Es la reacción que tienen estas personas al nombre de Jesús. No me refiero a cuando lo mencionan con sus labios, sino cuando se pronuncia con verdadera reverencia y poder. Había una mujer que venía a nuestros servicios regularmente. Hablaba de Jesús constantemente, oraba en público, parecía muy espiritual, pero una noche, cuando el poder de Dios cayó de manera especial y comenzamos a adorar a Jesús con todo nuestro corazón, ella se inquietó visiblemente. No podía permanecer en esa atmósfera de adoración genuina. Tuvo que salir. Más tarde entendí que podía hablar de Jesús, pero no podía adorar a Jesús. Podía usar su nombre, pero no podía honrarlo con su vida. Había una diferencia entre mencionar a Cristo y someterse a Cristo. El enemigo puede imitar muchas cosas, querida amiga, pero no puede imitar la adoración genuina. No puede permanecer en la presencia verdadera de Dios. Cuando el Espíritu Santo se mueve con poder, las tinieblas disfrazadas se inquietan, se manifiestan, tienen que huir. Ahora, déjame contarte algo que puede revolucionar tu forma de orar y de relacionarte con Dios. El Espíritu Santo me enseñó que la quinta señal está en la forma en que estas personas reaccionan a la corrección amorosa. Una tarde, una mujer que había estado perturbando la paz de nuestra congregación con profecías que no se cumplían y revelaciones que contradecían la Biblia, se acercó a mí. La confronté con amor, con dulzura, pero con firmeza. Le mostré en las Escrituras por qué sus mensajes no podían ser de Dios. ¿Sabes qué pasó, querida? En lugar de humillarse, en lugar de examinar su corazón, se llenó de ira. Comenzó a atacarme, a acusarme de estar celosa de sus dones especiales. Se fue de la iglesia hablando mal de mí y del ministerio. Ahí tuve la confirmación. Una persona verdaderamente de Dios recibe la corrección con humildad. Examina su corazón. Se arrepiente si es necesario. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, la corrección amorosa revela su verdadera naturaleza. Oh, mi querida amiga, no te estoy compartiendo esto para llenarte de temor,
sino para llenarte de sabiduría. El mismo Jesús que nos ama con amor eterno también nos advirtió: sed astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. ¿Estás pidiendo a Dios que te dé ese discernimiento? ¿Estás orando por esa sensibilidad espiritual que te permita discernir entre lo genuino y lo falsificado? Permíteme llevarte a una experiencia que marcó mi vida para siempre. Era 1968 en Los Ángeles. Durante el servicio, una mujer se levantó y comenzó a profetizar con una voz muy fuerte. Las palabras sonaban espirituales, hablaba de amor y sanidad. Muchas personas estaban impresionadas, pero yo sentí una opresión en mi espíritu que casi no podía soportar. Era como si una nube pesada hubiera cubierto toda la atmósfera de adoración que habíamos estado experimentando. Le pedí que se sentara, pero ella continuó. Entonces, querida amiga, tuve que hacer algo que nunca me gusta hacer. Tuve que confrontarla públicamente. Me dirigí a ella y le dije: hermana, eso que estás hablando no es del Espíritu Santo. Y en ese momento, oh querida, fue como si hubiera tocado un cable de alta tensión. Su rostro se transformó completamente. Los ojos se le llenaron de una ira que no era humana y comenzó a maldecirme en una lengua que claramente no era de Dios. Todo el auditorio pudo ver la diferencia entre la unción verdadera y la falsificación. Fue una lección que nunca olvidaron. Cuando el poder de Dios es genuino, trae paz, trae sanidad, trae libertad. Cuando es falsificación, cuando viene del enemigo disfrazado, trae confusión, trae temor, trae división. La sexta señal, preciosa hermana, está en los ojos. Los ojos son las ventanas del alma. Y cuando el Espíritu Santo vive en una persona, hay una luz, una paz, un amor que se refleja en su mirada. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, aunque sonría, aunque hable palabras dulces, hay algo en los ojos que no encaja. Una dureza, una frialdad o a veces una inquietud extraña. No estoy hablando de juzgar por las apariencias físicas, querida. Estoy hablando de ese discernimiento espiritual que va más allá de lo natural. Es como cuando Jesús miró a Pedro después de que lo negó. Una mirada llena de amor, de perdón, de comprensión. O cuando miró a los fariseos y vio la dureza de sus corazones reflejada en sus ojos. Hay una séptima señal que quiero compartir contigo, y esta es muy importante. Las personas genuinamente tocadas por Dios siempre te dirigirán hacia Jesús, nunca hacia ellas mismas. Pero cuando el enemigo usa a alguien como instrumento, esa persona sutilmente buscará ser el centro de atención. Recuerdo un evangelista que llegó a nuestra ciudad. Tenía una gran reputación. Hablaba de milagros extraordinarios, pero cuando lo escuché predicar, me di cuenta de que hablaba más de sí mismo que de Jesús. Sus ilustraciones siempre lo tenían a él como el héroe. Sus testimonios siempre lo mostraban como especialmente ungido, especialmente escogido. Y los milagros, oh querida, había manifestaciones, pero no había transformación verdadera en la vida de las personas. Era como fuegos artificiales, impresionante por un momento, pero sin sustancia duradera. El verdadero Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús. Cuando ministro, cuando oro por los enfermos, siempre digo: no soy yo, es el Espíritu Santo, porque es la verdad. Cuando Dios usa a alguien genuinamente, esa persona se hace más pequeña para que Cristo se haga más grande. ¿Has notado esto, querida hermana? ¿Has observado cómo algunos buscan atención para sí mismos mientras otros verdaderamente apuntan hacia Cristo? Ahora quiero hablarte de algo muy práctico. ¿Cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos desarrollar ese discernimiento que nos permita ver a través de los disfraces del enemigo? Primero, querida amiga, debemos conocer íntimamente la palabra de Dios. No hay sustituto para esto. La Biblia es nuestra espada, nuestro escudo,
nuestra luz en la oscuridad. Cuando conoces genuinamente lo que dice la palabra, puedes reconocer inmediatamente cuando algo la contradice, por muy espiritual que suene. Es como el personal del banco que estudia tanto los billetes verdaderos que puede reconocer inmediatamente uno falso. No necesitan estudiar todas las falsificaciones. Conocen tan bien lo genuino que lo falso les salta a la vista. Segundo, debemos cultivar una vida de oración íntima con el Señor. No me refiero a oraciones rutinarias o mecánicas. Me refiero a esos momentos preciosos de comunión donde realmente hablamos con Él y Él habla con nosotros. Es en esa intimidad donde desarrollamos la sensibilidad espiritual que nos permite discernir su voz de las voces extrañas. Tercero, debemos permanecer en humildad. El orgullo es la puerta de entrada perfecta para el engaño. Cuando pensamos que somos especiales, que tenemos revelaciones únicas, que estamos por encima de otros creyentes, nos volvemos vulnerables a los susurros del enemigo disfrazados de inspiración divina. Si quieres seguir creciendo en esta búsqueda del Espíritu Santo, te recomiendo unos libros que han sido de gran bendición para muchas vidas. El discernimiento espiritual de Watchman Nee y Guerra Espiritual de Dean Sherman son recursos extraordinarios que pueden ayudarte a profundizar en estas verdades. Te dejo los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Son como herramientas espirituales que el Señor puede usar para afilar tu discernimiento. Cuarto, debemos buscar la confirmación de otros creyentes maduros. Dios no nos dejó como islas espirituales. Nos puso en el cuerpo de Cristo para que nos cuidemos unos a otros. Cuando tengas dudas sobre una persona o una situación, busca el consejo de hermanos y hermanas que caminan genuinamente con el Señor. Pero permíteme contarte algo que puede sorprenderte, querida amiga. No todos los demonios disfrazados de personas vienen de afuera de la iglesia. Algunos están sentados en nuestras bancas, algunos están en nuestros coros, algunos incluso están en posiciones de liderazgo. Esto no debe sorprendernos. Jesús mismo fue traicionado por uno de sus propios discípulos. Pablo advirtió que de entre la misma congregación se levantarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Había un diácono en una iglesia donde ministré, era muy respetado, muy activo, conocía la Biblia de memoria, pero poco a poco comenzó a sembrar semillas de división. Creaba grupos pequeños donde hablaba mal del pastor, cuestionaba las decisiones del liderazgo, creaba favoritismo y bandos dentro de la congregación. Sus palabras siempre sonaban espirituales. Estoy preocupado por el rumbo de la iglesia. Creo que Dios me está mostrando algunos problemas. Necesitamos orar por nuestros líderes porque están en error. Pero el fruto era división, confusión, amargura. La paz de esa congregación se fue evaporando poco a poco. Familias que habían adorado juntas por años comenzaron a distanciarse. El gozo se convirtió en murmuración. Cuando finalmente el pastor lo confrontó con amor, este hombre no mostró arrepentimiento. Al contrario, se presentó como mártir, como el único que realmente se preocupaba por la iglesia. Finalmente tuvo que ser disciplinado. Y cuando eso ocurrió, se llevó consigo a varias familias, dividiendo aún más la congregación. Esa es la obra del enemigo disfrazado, querida hermana. No siempre viene rugiendo y mostrando los dientes. A veces viene con palabras piadosas y preocupaciones aparentemente legítimas. ¿Has visto esto en tu iglesia? ¿Has experimentado esa sensación de que algo no está bien, aunque no puedas explicar exactamente qué es? La octava señal que quiero compartir contigo es muy sutil, pero muy poderosa. Cómo estas personas reaccionan a la presencia genuina del Espíritu Santo. Cuando Dios se mueve de verdad, cuando su presencia llena un lugar,
las tinieblas se inquietan. He visto personas que parecían muy espirituales volverse súbitamente incómodas cuando comenzaba la adoración genuina. He visto a otros que se llenaban de críticas y quejas justamente cuando Dios estaba sanando y liberando. He visto a algunos que creaban disturbios o distracciones precisamente cuando el Espíritu Santo estaba obrando más poderosamente. Es como la luz que expone la oscuridad. No pueden coexistir. Cuando la luz verdadera de Cristo brilla, las tinieblas disfrazadas tienen que manifestarse o huir. Recuerdo una noche en Chicago. El poder de Dios había caído de manera extraordinaria. Las personas estaban siendo sanadas, liberadas, restauradas. Era una atmósfera de cielo en la tierra. Pero había una mujer que no podía permanecer quieta. Se levantaba, caminaba, susurraba, creaba distracciones constantes. Al principio pensé que tal vez estaba nerviosa o incómoda por ser su primera vez en un servicio así. Pero el Espíritu Santo me mostró que había algo más profundo. No podía tolerar la presencia pura de Dios. Era como si fuera alérgica a la santidad. Cuando oré por ella después del servicio, se manifestó un espíritu que no era de Dios. Con amor, pero con firmeza, en el nombre de Jesús, esa oscuridad tuvo que huir. Y entonces, oh querida, pude ver a la verdadera mujer que había estado escondida detrás de esa máscara espiritual. Era preciosa, era genuina, estaba hambrienta de Dios. Había sido una cautiva, no una enemiga. Esto me lleva a la novena señal, y esta es crucial. Debemos discernir entre las personas que están siendo usadas por el enemigo y las personas que están siendo atormentadas por él. No es lo mismo alguien que conscientemente sirve a las tinieblas que alguien que está siendo oprimido o poseído por ellas. Jesús siempre hizo esta distinción. Confrontó duramente a los fariseos que conscientemente rechazaban la verdad, pero tuvo compasión infinita por aquellos que estaban atormentados por demonios. Los liberó, los sanó, los restauró. Nuestra actitud debe ser la misma. Cuando discernimos que alguien está siendo usado por el enemigo, nuestro primer impulso debe ser la compasión, la intercesión, el deseo de ver a esa persona libre. La guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales. Había un joven en nuestras reuniones que constantemente perturbaba con palabras proféticas que no edificaban a nadie. Hablaba de juicio, de condenación, de castigo. Sus revelaciones siempre creaban temor en lugar de esperanza. Al principio, algunos de nuestros sugieres querían prohibirle la entrada, pero el Espíritu Santo me mostró que este muchacho había sido herido profundamente en su niñez. Había sido abusado por figuras religiosas y su concepto de Dios estaba completamente distorsionado. El enemigo estaba aprovechando ese dolor para usarlo como instrumento de confusión. En lugar de rechazarlo, comenzamos a amarlo, a orar por él, a mostrarle el verdadero corazón del Padre. Llevó tiempo, requirió paciencia, pero finalmente fue libre. Y cuando conoció al verdadero Jesús, se convirtió en uno de nuestros colaboradores más fieles. Las mismas cuerdas vocales que habían sido usadas para sembrar temor ahora proclamaban el amor de Dios. ¿Puedes ver la diferencia, querida hermana? ¿Debemos discernir? Sí, pero también debemos amar. Debemos proteger el rebaño, pero también debemos buscar la restauración de los perdidos. La 10ª señal es una que he observado una y otra vez a lo largo de los años. Las personas genuinamente tocadas por Dios tienen una relación sana con el dinero y las posesiones materiales. No estoy hablando de pobreza religiosa o de voto de pobreza. Estoy hablando de una actitud equilibrada donde las cosas materiales no son el centro de su vida ni la motivación de su ministerio. Pero cuando el enemigo se disfraza de persona espiritual, a menudo hay una obsesión oculta con las ganancias materiales. Puede que hablen de fe y de milagros, pero sus ojos brillan más cuando hablan de dinero
que cuando hablan de Jesús. Conocí un evangelista que tenía un don genuino para la sanidad. Había visto milagros extraordinarios en sus reuniones, pero poco a poco comenzó a enorgullecerse. Comenzó a vivir de manera extravagante. Sus mensajes empezaron a girar más alrededor de las ofrendas que alrededor del Evangelio. Un día me dijo: Catherine, Dios me ha mostrado que mientras más dinero tenga el ministerio, más personas podremos alcanzar. Sonaba lógico, sonaba espiritual, pero había algo en su manera de decirlo que inquietó mi espíritu. Con el tiempo vi cómo su ministerio se fue corrompiendo. Los milagros siguieron por un tiempo, porque los dones de Dios son irrevocables, pero la unción se fue desvaneciendo. Las manifestaciones se volvieron más teatrales, menos genuinas. Finalmente terminó en escándalo, llevándose consigo la fe de miles de personas. Jesús dijo que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Cuando alguien genuinamente camina con Dios, usa las bendiciones materiales para bendecir a otros. Cuando alguien está siendo usado por el enemigo, usa las bendiciones espirituales para enriquecerse a sí mismo. ¿Has notado esto, querida? ¿Has observado cómo algunos predican prosperidad pero viven de manera egoísta? ¿Has visto cómo otros viven sencillamente pero dan generosamente? La 11ª señal está en la forma en que estas personas tratan a los más vulnerables. Jesús siempre tuvo tiempo para los niños, para los pobres, para los enfermos, para los marginados. Su corazón se conmovía por las multitudes porque las veía como ovejas sin pastor. Cuando alguien genuinamente tiene el corazón de Dios, ama especialmente a los que más lo necesitan. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, a menudo busca impresionar a los poderosos y descuida a los necesitados. Había una mujer que llegó a nuestras reuniones con una reputación de gran espiritualidad. Había viajado por todo el país ministrando en iglesias grandes, con pastores famosos. Hablaba de visiones extraordinarias y revelaciones especiales. Pero observé algo que me inquietó profundamente. Cuando terminaba el servicio y las personas se acercaban para oración, ella siempre gravitaba hacia las personas mejor vestidas, hacia las que parecían tener más recursos económicos. Los pobres, los sencillos, los que realmente necesitaban un toque especial de Dios, eran prácticamente invisibles para ella. Una noche, después del servicio, vi a una anciana humilde esperando por oración. Había estado llorando durante todo el mensaje, obviamente quebrantada por algo. Esta mujer espiritual pasó junto a ella sin siquiera notarla, dirigiéndose directamente hacia la esposa del empresario más rico de la ciudad. Ahí supe que algo estaba terriblemente mal. El Espíritu de Jesús siempre se inclina hacia los quebrantados. Siempre busca al perdido, al herido, al necesitado. Cuando alguien ignora consistentemente a los más vulnerables, hay una señal de alarma que no podemos ignorar. Querida hermana, ¿has observado esto en tu entorno? ¿Has notado cómo algunas personas espirituales tratan diferente a los ricos que a los pobres? ¿Has visto cómo otros genuinamente aman a todos por igual? Permíteme compartir contigo algo que puede revolucionar tu vida de oración. He descubierto que una de las formas más efectivas de discernir es a través de la oración intercesora. Cuando oras genuinamente por una persona, cuando presentas su vida delante del trono de Dios, el Espíritu Santo te revelará cosas que tus ojos naturales no pueden ver. Había un pastor que había llegado a nuestra ciudad para una campaña evangelística. Tenía credenciales impecables, referencias excelentes, una reputación sólida, pero cuando comencé a orar por él, sentí una carga en mi espíritu que no podía explicar. Noche tras noche intercedía por este hombre, y cada vez la carga se hacía más pesada. Era como si el Señor me estuviera mostrando que había áreas oscuras en su vida que necesitaban ser expuestas para su propia liberación. Durante la campaña todo parecía normal.
Predicaba bien. Las personas respondían al altar. Había manifestaciones del poder de Dios. Pero yo seguía sintiendo esa inquietud en mi espíritu cuando oraba por él. 2 meses después de que terminara la campaña, salió a la luz que este hombre había estado viviendo una doble vida. Durante años había mantenido una adicción secreta que lo tenía completamente esclavizado. Su ministerio público era genuino, pero su vida privada estaba llena de oscuridad. No estoy compartiendo esto para desanimarte o para crear sospecha hacia todos los ministros. Al contrario, te lo comparto para mostrarte el poder de la oración intercesora como herramienta de discernimiento. Cuando genuinamente intercedemos por las personas, Dios nos da su perspectiva sobre sus vidas. A veces intercedemos para protección, a veces para liberación, a veces para exposición cuando es necesaria, pero siempre con el corazón de Dios, restaurar, sanar, liberar. ¿Has experimentado esto, querida hermana? ¿Has sentido cargas espirituales cuando oras por ciertas personas? ¿Has aprendido a escuchar esos susurros del Espíritu Santo durante tus momentos de intercesión? Ahora quiero hablarte de algo que muchas veces pasamos por alto. La 12ª señal está en la forma en que estas personas hablan del pasado. Las personas genuinamente tocadas por la gracia de Dios tienen una relación sanadora con su historia. Pueden hablar de sus errores pasados con humildad y gratitud por el perdón recibido. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, a menudo hay una de 2 actitudes extremas hacia el pasado. O lo glorifican de manera no saludable, presentándose como si siempre hubieran sido especiales o perfectos, o lo usan como excusa para comportamientos presentes que no son apropiados. Conocí una mujer que constantemente hablaba de su pasado terrible antes de conocer a Jesús. Cada conversación incluía detalles gráficos de su vida anterior. Al principio pensé que era testimonio, pero después me di cuenta de que había algo no saludable en la forma en que siempre regresaba a esas historias. No había verdadero arrepentimiento, no había gratitud genuina por la liberación. Era más como si se deleitara en recordar esos tiempos oscuros. Y peor aún, usaba ese pasado como excusa. Es que vengo de un trasfondo muy difícil, decía cada vez que tenía un arrebato de ira o un comportamiento inapropiado. Por otro lado, conocí un evangelista que se presentaba como si hubiera nacido en la iglesia, como si nunca hubiera luchado con nada, como si Dios siempre hubiera sido obvio para él. No había quebrantamiento genuino en su testimonio. No había compasión real por los que luchaban, porque según él, nunca había luchado realmente. Ambos extremos son señales de alarma. La persona genuinamente tocada por Dios puede hablar de su pasado con equilibrio. Reconoce los errores sin revolcarse en ellos. Agradece la gracia sin presumir de ella. Y usa su historia para ayudar a otros, no para manipular o excusarse. ¿Has notado esto, querida amiga? ¿Has observado cómo algunas personas usan su testimonio de manera saludable y otras lo usan de manera manipuladora? La 13ª señal es una que requiere mucha sensibilidad espiritual para discernir. Es la forma en que estas personas se relacionan con la autoridad espiritual legítima. Las personas genuinamente humildes reconocen y honran la autoridad que Dios ha establecido. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, hay una resistencia sutil o abierta a la autoridad genuina. No me refiero a una sumisión ciega o no cuestionadora. Me refiero a una actitud del corazón que reconoce que Dios establece autoridades para nuestro bien y nuestra protección. Jesús mismo se sometió a la autoridad del Padre. Pablo se sometió a los ancianos de Jerusalén. Pedro reconoció la autoridad de Santiago, pero el espíritu de rebelión siempre busca socavar la autoridad legítima. A veces lo hace abiertamente, pero más a menudo lo hace de manera sutil, sembrando dudas, creando cuestiones, fomentando la rebelión en los corazones de otros.
Había un hombre en una de las iglesias donde ministré que constantemente cuestionaba las decisiones del pastor. No lo hacía de frente, sino en conversaciones privadas con otros miembros. ¿No te parece que el pastor debería haber hecho esto de otra manera? ¿No crees que Dios me está mostrando una dirección diferente para la iglesia? Creo que necesitamos orar porque nuestro líder está en error. Sus palabras siempre sonaban piadosas, pero el fruto era división y rebelión. Poco a poco fue creando un grupo de personas que se veían a sí mismas como más espirituales que el liderazgo establecido. Finalmente intentaron un golpe de estado espiritual, tratando de remover al pastor. Cuando esto falló, se fueron y formaron su propia congregación. Pero ahí, donde él era el líder, comenzó a manifestarse el mismo espíritu que había estado en él. Se volvió autoritario, controlador. No podía tolerar ningún cuestionamiento a su liderazgo. Lo que había criticado en otros, lo manifestó multiplicado en sí mismo. Esa es la hipocresía del espíritu de rebelión, querida hermana. Critica la autoridad legítima, pero ejerce la autoridad ilegítima de manera tiránica. ¿Has visto esto? ¿Has observado cómo algunas personas que constantemente critican a los líderes se vuelven insoportablemente autoritarias cuando tienen la oportunidad de liderar? La 14ª señal está en la forma en que estas personas manejan las crisis o las dificultades. Cuando Dios genuinamente vive en una persona, hay una paz, una estabilidad, una confianza que no depende de las circunstancias externas. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, las crisis revelan su verdadera naturaleza. Recuerdo una noche en Dallas cuando justo antes del servicio se fue la electricidad en todo el edificio. Era una de nuestras reuniones más grandes, con miles de personas esperando. Algunos de nuestros colaboradores comenzaron a preocuparse, pero yo sentí una paz perfecta. Sabía que si Dios quería que tuviéramos servicio esa noche, tendríamos servicio. Pero había una profetisa visitante que había llegado esa mañana esperando ministrar esa noche. Cuando se fue la luz, entró en pánico total. Comenzó a declarar que era un ataque del enemigo, que teníamos que pelear espiritualmente, que alguien en la congregación tenía un pecado no confesado que estaba bloqueando el poder de Dios. Creó tanta confusión y temor que tuve que pedirle que se calmara, pero no podía. Siguió creando drama, señalando culpables, sembrando temor. Finalmente, tuve que pedirle que se retirara. 20 minutos después regresó la electricidad. Era simplemente una falla en el sistema eléctrico de la ciudad, nada espiritual. Tuvimos uno de los servicios más poderosos que recuerdo. Pero esta mujer ya se había ido, llevándose consigo su espíritu de drama y confusión. Las personas genuinas de Dios mantienen la paz en la tormenta. Las que están siendo usadas por el enemigo crean tormentas donde debería haber paz. Déjame hablarte ahora de algo muy íntimo, querida hermana. La 15ª señal está en la forma en que estas personas se relacionan contigo cuando estás pasando por dificultades. El verdadero amor de Cristo busca consolar, fortalecer, restaurar. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, a menudo aprovecha tus momentos de vulnerabilidad para manipular, controlar o dañar. Pasé por una época muy difícil en mi ministerio, cuando algunas acusaciones falsas amenazaban con destruir todo lo que Dios había edificado a través de nosotros. Estaba quebrantada, confundida, necesitaba genuinamente el apoyo de mis hermanos y hermanas en la fe. Algunas personas fueron absolutamente preciosas conmigo. Me rodearon con oración, me animaron con la palabra, me recordaron la fidelidad de Dios. Su presencia era como bálsamo para mi alma herida, pero otras aprovecharon mi vulnerabilidad de maneras muy dañinas. Una mujer que yo consideraba mi amiga comenzó a esparcir rumores adicionales, añadiendo preocupaciones que supuestamente había observado en mi ministerio. Otro hombre que había pretendido ser mi consejero
trató de tomar control de las finanzas del ministerio, diciéndome que yo estaba demasiado emocional para tomar decisiones sabias. En mis momentos más débiles, cuando más necesitaba amor genuino, fue cuando se reveló quién realmente estaba conmigo y quién estaba siendo usado por el enemigo para herirme más profundamente. ¿Has experimentado esto, preciosa? ¿Has notado cómo en tus momentos más difíciles algunos se acercan para sanar y otros para herir? ¿Has aprendido a discernir entre el consuelo genuino y la manipulación disfrazada de ayuda? Ahora permíteme compartir contigo la 16ª señal, una que es particularmente importante en nuestros días: la forma en que estas personas usan las redes sociales y los medios de comunicación. Cuando alguien genuinamente camina con Dios, su presencia en estos medios reflejará el fruto del Espíritu: edificación, ánimo, verdad dicha en amor. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, a menudo usan estas plataformas para crear drama, sembrar división, promover controversia o exaltarse a sí mismos de maneras no saludables. He observado ministerios completos que parecen existir principalmente para criticar a otros, para crear controversia, para sembrar dudas sobre la sinceridad de otros siervos de Dios. Usan versículos bíblicos para justificar sus ataques, pero el fruto es siempre división, no edificación. También he visto personas que usan estos medios para crear cultos de personalidad alrededor de sí mismas. Constantemente publican sobre sus revelaciones especiales, sus encuentros únicos con Dios, sus unciones extraordinarias. Buscan seguidores más que buscan discípulos de Jesús. La persona genuinamente tocada por Dios usa estos medios como herramientas para servir, no para ser servida, para edificar, no para destruir, para unificar el cuerpo de Cristo, no para fragmentarlo. ¿Has notado esto, querida hermana? ¿Has observado la diferencia entre aquellos que usan estos medios para bendecir y aquellos que los usan para manipular? Quiero pausar aquí por un momento y orar contigo. Si has estado siguiendo este mensaje hasta ahora, si tu corazón ha sido tocado por estas palabras, detengamos todo por un instante y busquemos juntas el rostro del Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos espirituales para discernir entre lo genuino y lo falso. Danos sabiduría como serpientes, pero sencillez como palomas. Protégenos de todo engaño, pero también danos corazones compasivos para aquellos que están siendo usados por el enemigo. Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sentiste eso, querida? ¿Sentiste la presencia del Espíritu Santo tocando tu corazón mientras orábamos? Él está aquí. Él está obrando. Él quiere darte todo el discernimiento que necesitas para caminar en victoria. Ahora déjame hablarte de la 17ª señal, y esta es muy sutil pero muy importante. La forma en que estas personas reaccionan cuando no son el centro de atención. Las personas genuinamente humildes se gozan cuando otros son honrados, bendecidos, usados por Dios. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, a menudo hay una inquietud, una competencia, un resentimiento cuando otros reciben reconocimiento. En una de nuestras conferencias, invité a una joven evangelista a compartir su testimonio. Era una historia preciosa de cómo Dios la había liberado de una vida de drogas y la había llamado al ministerio. Cuando terminó de hablar, toda la congregación estaba conmovida, muchos lloraban, algunos pasaron al altar para entregarse a Cristo. Pero observé a una profetisa que estaba sentada en la primera fila. Su rostro reflejaba algo que no era alegría por las almas que estaban siendo tocadas. Había una inquietud, una molestia, como si le doliera que alguien más estuviera recibiendo la atención que ella sentía que merecía. Después del servicio se me acercó y comenzó a criticar sutilmente a la joven.
¿No sentiste que le faltaba unción? Creo que su testimonio no estaba completamente maduro. ¿No te parece que necesita más preparación antes de ministrar públicamente? Ahí estaba la señal clara. No podía alegrarse genuinamente por el éxito de otra persona en el reino de Dios. Su ego espiritual se sentía amenazado cuando otros brillaban. El verdadero Espíritu Santo siempre se goza cuando Cristo es exaltado, sin importar a través de quién sea exaltado. Cuando Juan el Bautista vio que los discípulos de Jesús estaban bautizando más personas que él, se alegró y dijo: «Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». ¿Has visto esto, querida amiga? ¿Has observado cómo algunas personas se alegran genuinamente cuando otros son bendecidos, mientras otras se incomodan cuando no son ellas las que reciben el reconocimiento? La 18ª señal está en la forma en que estas personas hablan de sus propios errores o limitaciones. Las personas genuinamente maduras en el Señor pueden admitir sus fallas con humildad y buscar crecimiento. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, a menudo hay una resistencia a admitir errores, o van al otro extremo y usan sus errores de manera manipuladora. Conocí un pastor que nunca podía admitir que se había equivocado en algo. Si alguien señalaba un error en su predicación, encontraba maneras de justificarlo espiritualmente. Si tomaba una decisión que traía malas consecuencias, culpaba a otros o decía que había sido mal entendido. Su orgullo lo tenía completamente ciego a sus propias fallas. Por otro lado, conocí una mujer que constantemente hablaba de sus errores, pero no de manera humilde. Los usaba como herramientas de manipulación. «Ay, es que soy tan imperfecta. Perdóname, pero sabes que vengo de un trasfondo difícil. Es que el Señor todavía está trabajando conmigo». Usaba sus imperfecciones como excusas para comportamientos dañinos que no quería cambiar. Ambos extremos son señales de alarma. La persona genuinamente madura puede decir: «Me equivoqué, lo siento, ¿cómo puedo hacerlo mejor?», sin drama, sin excusas, sin manipulación. ¿Has notado la diferencia, preciosa hermana? ¿Has observado cómo algunos usan la humildad genuina mientras otros usan la falsa humildad como herramienta de control? Permíteme contarte algo que puede sorprenderte. La 19ª señal está en la forma en que estas personas se relacionan con los niños. Jesús dijo: «Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Los niños tienen un discernimiento natural que a menudo los adultos hemos perdido. Pueden sentir la sinceridad o la falsedad en una persona con una claridad sorprendente. He visto niños que inmediatamente se sienten cómodos con algunas personas, inexplicablemente inquietos con otras. Había un evangelista que visitaba nuestra iglesia regularmente. Los adultos estaban impresionados con su elocuencia y sus conocimientos bíblicos. Pero observé que los niños siempre se alejaban de él. No corrían hacia él como lo hacían con otros visitantes. Incluso durante sus mensajes se ponían inquietos, lloraban sin razón aparente o se dormían profundamente. Al principio pensé que tal vez era casualidad, pero después de observar este patrón varias veces, comencé a preguntarme si los niños estaban percibiendo algo que nosotros los adultos no veíamos. Con el tiempo se reveló que este hombre tenía un problema serio con la ira y el control. En privado era completamente diferente de su personalidad pública. Los niños habían estado percibiendo esa incongruencia desde el principio. Por otro lado, he visto cómo los niños gravitaban inmediatamente hacia personas que genuinamente tenían el corazón de Jesús. Sin importar si esas personas eran elocuentes o no, educadas o sencillas, los niños podían sentir el amor genuino y se sentían seguros en su presencia. ¿Has observado esto, querida? ¿Has notado cómo los niños reaccionan diferente ante diferentes personas?
¿Has aprendido a prestar atención a esa sabiduría infantil que a menudo ve lo que nosotros pasamos por alto? Ahora quiero llevarte a una experiencia que marcó profundamente mi entendimiento sobre este tema. Era 1971 en una gran campaña en Los Ángeles. Miles de personas llenaban el auditorio cada noche. El poder de Dios se movía de manera extraordinaria. Personas estaban siendo sanadas, vidas estaban siendo transformadas. Pero una noche, mientras ministraba, sentí una opresión espiritual que no había sentido en las noches anteriores. Era como si una nube pesada hubiera descendido sobre el lugar. La adoración se sintió forzada, las oraciones parecían no llegar al cielo, incluso los milagros, aunque seguían ocurriendo, no tenían la misma atmósfera de gloria que habíamos experimentado. Después del servicio, mientras oraba en mi habitación del hotel, el Espíritu Santo me mostró que había infiltración en nuestro equipo. Alguien muy cercano al ministerio estaba siendo usado por el enemigo, no para atacar desde afuera, sino para contaminar desde adentro. Pasé toda esa noche en oración, pidiendo al Señor que me revelara quién era y cómo manejar la situación. A la mañana siguiente, Él me mostró con claridad meridiana que era una de nuestras pianistas más talentosas. Una mujer que había estado con nosotros por más de un año, que conocía perfectamente nuestros himnos y coros, que parecía adorar con todo su corazón. Pero el Espíritu Santo me reveló que había estado practicando ocultismo en secreto. Por las noches, después de nuestros servicios, se reunía con un grupo que invocaba espíritus, que practicaba adivinación, que mezclaba prácticas paganas con terminología cristiana. Era una situación delicadísima. Esta mujer tenía mucho talento, era muy querida por el equipo y francamente no tenía evidencia natural de lo que el Espíritu Santo me había mostrado, pero sabía que tenía que actuar. La confronté en privado con mucha ternura, pero con mucha firmeza. Al principio lo negó todo, se ofendió, me acusó de ser paranoica y controladora, pero cuando comencé a orar sobre ella en el nombre de Jesús, se quebró completamente y confesó todo. Había comenzado inocentemente leyendo su horóscopo. Después se había interesado en los cristales y la energía positiva. Poco a poco había sido arrastrada a prácticas más profundas de ocultismo, pero mantenía su posición en nuestro ministerio porque creía que podía combinar lo mejor de ambos mundos. El enemigo la estaba usando para contaminar la atmósfera de nuestros servicios. Cada vez que tocaba el piano durante la adoración, estaba invitando espíritus que no eran de Dios a entrar en nuestras reuniones. Cuando fue liberada y renunció completamente a esas prácticas, la diferencia fue inmediata y dramática. La próxima noche, el poder de Dios fluyó como un río. La adoración fue celestial. Los milagros fueron más extraordinarios que nunca. Puedes ver, querida hermana, cómo el enemigo puede infiltrarse incluso en los lugares más sagrados. Puedes entender la importancia de mantener nuestros corazones puros y nuestras prácticas limpias delante del Señor. Esta experiencia me enseñó la 20ª señal. Las personas que están siendo usadas por el enemigo a menudo mezclan prácticas paganas con terminología cristiana. Hablan de Jesús, pero también consultan horóscopos. Oran al Padre, pero también creen en la energía del universo. Cantan himnos, pero también practican meditación oriental. Parecería inofensivo, parecería que están siendo abiertos o eclécticos, pero la palabra de Dios es clara. No podemos mezclar la luz con las tinieblas. No podemos servir a dos señores. O estamos completamente en Cristo, o estamos abriendo puertas al enemigo. ¿Has visto esto en tu entorno, querida? ¿Has observado personas que mezclan el cristianismo con prácticas de la nueva era, con supersticiones, con filosofías que contradicen la palabra de Dios? La 21ª señal está en la forma en que estas personas manejan la corrección bíblica.
Cuando alguien genuinamente ama la verdad, recibe la corrección con gratitud, incluso cuando duele. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, la corrección basada en las Escrituras los enfurece, los ofende o la rechazan completamente. Había un joven en nuestra congregación que constantemente profetizaba mensajes que contradecían claramente la palabra de Dios. Hablaba de revelaciones nuevas que supuestamente actualizaban o mejoraban lo que estaba escrito en la Biblia. Cuando lo confronté con amor, mostrándole en las Escrituras por qué sus profecías no podían ser de Dios, se enfureció. Me dijo que yo era religiosa y cerrada de mente. Afirmó que Dios le había dado una unción especial que estaba por encima de la Biblia tradicional. Esa reacción fue confirmación suficiente de que no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. El verdadero Espíritu de Dios nunca contradice su palabra escrita. Siempre la confirma, la ilumina, la aplica a nuestras vidas, pero nunca la contradice. Por el contrario, he visto personas que cuando se les muestra un error según las Escrituras, inmediatamente se humillan, agradecen la corrección y ajustan su vida o sus enseñanzas para alinearse con la palabra. Esa es la diferencia, querida hermana. El orgullo resiste la verdad bíblica. La humildad la abraza con gratitud. ¿Has experimentado esto? ¿Has visto cómo algunas personas reciben la corrección bíblica con humildad, mientras otras se ofenden cuando se les muestra la palabra de Dios? Cerca de la mitad de nuestro tiempo juntas, quiero recomendarte algunos recursos que han sido de gran bendición para muchas almas hambrientas como la tuya. Guerra Espiritual de Frank Peretti y El Arte de Discernir de Swindoll son libros que pueden ayudarte a profundizar en estas verdades tan importantes para nuestros días. Te dejo los enlaces en la descripción para que puedas encontrarlos en Amazon. No es publicidad, querida, es el corazón de una madre espiritual que quiere verte crecer en sabiduría y discernimiento. Ahora permíteme hablarte de la 22ª señal, una que requiere mucha madurez espiritual para discernir correctamente. La forma en que estas personas hablan de experiencias sobrenaturales. Las personas genuinamente tocadas por Dios pueden hablar de sus milagros con asombro y gratitud, siempre dándole la gloria a Él. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, a menudo hablan de experiencias sobrenaturales, de manera que los glorifica a ellos mismos. Conocí una mujer que constantemente hablaba de las visiones espectaculares que recibía, de los viajes al cielo que experimentaba, de las conversaciones directas con ángeles que tenía. Cada historia la tenía ella como la protagonista especial, como la elegida única para estas experiencias extraordinarias. Pero cuando examinaba cuidadosamente estas visiones, encontraba inconsistencias con la palabra de Dios. Sus ángeles le daban mensajes que contradecían las Escrituras. Sus viajes al cielo describían un lugar que no coincidía con lo que la Biblia revela sobre la eternidad. Más preocupante aún, estas experiencias no la hacían más humilde, más amorosa, más parecida a Jesús. Al contrario, la hacían más orgullosa, más crítica de otros creyentes que no tenían revelaciones como las suyas. Por el contrario, he conocido personas que han tenido encuentros genuinos y profundos con el Señor. Y la marca de la autenticidad es siempre la misma. Mayor humildad, mayor amor, mayor conformidad a la imagen de Cristo. Cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo, no presumió de esa experiencia. Habló de ella solo una vez, en tercera persona, y para hacer un punto sobre la gracia de Dios en medio de las pruebas. La experiencia lo hizo más consciente de su debilidad, no de su superioridad. ¿Has notado esta diferencia, querida hermana? ¿Has observado cómo algunos hablan de experiencias espirituales para exaltarse a sí mismos, mientras otros las comparten solo cuando es necesario para edificar a otros y dar gloria a Dios?
La 23ª señal está en la forma en que estas personas manejan las finanzas y los recursos. No estoy hablando de la cantidad de dinero que tengan, sino de la actitud de su corazón hacia los recursos materiales. Las personas genuinamente tocadas por Dios ven todo lo que tienen como propiedad del Señor y mayordomía sagrada. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, a menudo hay una actitud posesiva, egoísta o manipuladora hacia el dinero, incluso cuando hablan espiritualmente sobre las finanzas. Había un evangelista que predicaba mensajes poderosos sobre la generosidad y la fe financiera. Sus palabras movían a las personas a dar sacrificialmente para la obra del reino, pero después observé cómo manejaba personalmente el dinero que recibía. Vivía de manera extravagante mientras que sus propios colaboradores luchaban financieramente. Gastaba miles en lujos personales, pero regateaba los salarios de quienes trabajaban fielmente en su ministerio. Hablaba de sembrar y cosechar, pero solo aplicaba ese principio cuando otros sembraban en su vida, no cuando él tenía que sembrar en la vida de otros. La incongruencia entre sus mensajes públicos y su comportamiento privado era una señal clara de que algo estaba terriblemente mal en su corazón. Por el contrario, he conocido siervos de Dios que, aunque reciben abundantes bendiciones financieras, las manejan con increíble responsabilidad y generosidad. Viven sencillamente, dan generosamente y siempre están buscando cómo usar sus recursos para bendecir a otros y extender el reino. ¿Has observado esto, querida? ¿Has notado la diferencia entre aquellos que usan las bendiciones para servir y aquellos que usan el ministerio para enriquecerse? Ahora quiero llevarte a una experiencia muy personal que me enseñó algo profundo sobre este tema del discernimiento. Era 1969 y había estado orando por varios meses por una situación muy específica en nuestro ministerio. Necesitábamos un administrador que nos ayudara a manejar el crecimiento que estábamos experimentando. Un día llegó a nosotros un hombre que parecía ser la respuesta perfecta a nuestras oraciones. Tenía todas las credenciales correctas, las referencias perfectas, el testimonio apropiado. Hablaba el lenguaje espiritual correcto, conocía la Biblia, parecía genuinamente comprometido con el reino de Dios. Pero cuando comencé a orar por él, sentí algo en mi espíritu que no podía explicar. No era algo que pudiera ver con mis ojos naturales. Era una inquietud profunda, una advertencia suave pero persistente del Espíritu Santo. Decidí proceder con cautela. Le dimos responsabilidades limitadas al principio, observándolo cuidadosamente. Externamente todo parecía estar funcionando bien. Era eficiente, profesional, aparentemente honesto, pero esa inquietud en mi espíritu no se quitaba. De hecho, se intensificaba cada vez que oraba por él. Era como si el Señor me estuviera preparando para algo. 6 meses después, descubrimos que había estado desviando fondos del ministerio de manera muy sutil y sofisticada. No era un ladrón común y corriente. Era alguien que había aprendido a manipular sistemas religiosos para su propio beneficio. Pero lo más devastador no fue el dinero que robó. Fue descubrir que había estado usando su posición para obtener información personal sobre las personas que venían buscando ayuda, información que después usaba para manipularlas emocionalmente y aprovecharse de su vulnerabilidad. Cuando finalmente lo confrontamos, no mostró arrepentimiento genuino. Al contrario, trató de justificar sus acciones con argumentos espirituales. Dijo que Dios le había mostrado que merecía más compensación por su trabajo. Afirmó que las personas vulnerables necesitaban ser guiadas por alguien con más madurez espiritual como él. Fue una de las experiencias más dolorosas de mi ministerio, pero también una de las más educativas. Me enseñó a confiar completamente en esa voz suave del Espíritu Santo
incluso cuando no tengo evidencia natural para respaldar lo que estoy sintiendo espiritualmente. ¿Has experimentado esto, querida hermana? ¿Has sentido esa advertencia suave del Espíritu Santo sobre alguien, incluso cuando externamente todo parecía estar bien? ¿Has aprendido a confiar en ese discernimiento divino que va más allá de lo que tus ojos pueden ver? Esto me lleva a la 24ª señal. Las personas que están siendo usadas por el enemigo a menudo tienen una habilidad extraordinaria para decir exactamente lo que otros quieren escuchar. Son como camaleones espirituales, adaptándose a su audiencia, cambiando su mensaje para manipular las emociones y obtener lo que desean. El hombre que te acabo de mencionar tenía esta habilidad de manera escalofriante. Cuando hablaba con personas que estaban pasando por dolor, se convertía en el consejero más compasivo del mundo. Cuando hablaba con personas exitosas, reflejaba sus ambiciones y sueños. Cuando hablaba con personas religiosas, usaba exactamente el lenguaje espiritual que ellas querían escuchar. Pero no había autenticidad en nada de esto. Era pura manipulación. Estudiaba a las personas como un actor estudia un guión y después interpretaba el papel que fuera necesario para obtener su confianza y su dinero. Las personas genuinamente tocadas por Dios tienen consistencia en su carácter. Son la misma persona en público y en privado. Su mensaje puede adaptarse a las necesidades de su audiencia, pero su esencia, sus valores, su integridad permanecen constantes. ¿Has notado esto, querida? ¿Has observado personas que parecen cambiar completamente dependiendo de con quién están hablando? ¿Has aprendido a valorar la consistencia de carácter por encima de la habilidad para decir palabras bonitas? La 25ª señal está en la forma en que estas personas reaccionan cuando sus ministerios o actividades son examinados con cuidado. Las personas que genuinamente caminan en integridad dan la bienvenida al escrutinio apropiado. Entienden que la transparencia es protección tanto para ellos como para quienes lo siguen. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, a menudo reacciona con ira, defensividad o acusaciones cuando alguien hace preguntas legítimas sobre sus actividades, sus finanzas o sus enseñanzas. Había una profetisa que visitó nuestra región y comenzó a traer grandes multitudes con revelaciones muy dramáticas y específicas. Sus profecías incluían nombres, fechas, detalles muy precisos que impresionaban a la gente. Algunos pastores locales comenzaron a hacer preguntas apropiadas. ¿De dónde venían estas revelaciones? ¿Cómo podían verificar su exactitud? ¿Quiénes eran sus referencias espirituales? ¿Había alguna supervisión sobre su ministerio? Su reacción fue inmediata y explosiva. Los acusó de estar celosos de su unción especial. Dijo que eran religiosos y cerrados a lo que Dios estaba haciendo de nuevo. Afirmó que quienes cuestionaban a los verdaderos profetas estaban resistiendo al Espíritu Santo. Pero la Escritura es clara. Examinadlo todo, retened lo bueno. El verdadero Espíritu de Dios nunca se ofende por el examen cuidadoso basado en la palabra. Al contrario, lo da la bienvenida porque confirma la autenticidad. Cuando alguien reacciona con ira ante preguntas legítimas, cuando se niega a la transparencia apropiada, cuando usa la espiritualidad como excusa para evitar la rendición de cuentas, hay una señal de alarma que no podemos ignorar. ¿Has experimentado esto, querida hermana? ¿Has hecho preguntas legítimas sobre algo que parecía no estar bien y te han acusado de ser religiosa o resistente al espíritu? ¿Has aprendido a distinguir entre el examen apropiado y la crítica destructiva? Ahora permíteme hablarte de la 26ª señal, una que es particularmente relevante para nosotras las mujeres, la forma en que estas personas tratan específicamente a las mujeres. Jesús
Siempre honró y dignificó a las mujeres en una cultura que las menospreciaba. Las incluyó en su ministerio, las defendió, las valoró como personas y como siervos de Dios. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, a menudo hay una actitud hacia las mujeres que no refleja el corazón de Cristo. Puede ser menosprecio disfrazado de protección, manipulación disfrazada de cobertura espiritual o aprovechamiento de la vulnerabilidad emocional o económica de las mujeres. Conocí un evangelista que hablaba hermosamente sobre el valor de las mujeres en el reino de Dios, pero en privado las trataba como objetos para su gratificación personal o como fuentes de apoyo financiero. Usaba su carisma espiritual para manipular emociones y obtener lo que quería. También he conocido hombres genuinamente tocados por Dios que honran a las mujeres como coherederas en Cristo, que las respetan, las protegen sin controlarlas y las apoyan en su crecimiento espiritual sin buscar aprovecharse de ellas. La diferencia es clara cuando sabes qué buscar. El verdadero amor de Cristo hacia las mujeres las edifica, las libera, las capacita para hacer todo lo que Dios las llamó a hacer. Pero el espíritu del enemigo disfrazado las usa, las manipula, las controla, las hace dependientes de maneras no saludables. ¿Has experimentado la diferencia, preciosa hermana? ¿Has notado cómo algunos hombres en posiciones espirituales te hacen sentir valorada y libre en Cristo, mientras otros te hacen sentir controlada o usada? La 27ª señal está en la forma en que estas personas hablan del futuro. Las personas genuinamente llenas del Espíritu Santo hablan del futuro con esperanza bíblica. Reconocen que habrá dificultades, pero su enfoque está en la victoria final de Cristo y en la gloria que nos espera. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, a menudo siembran temor innecesario sobre el futuro, crean pánico sobre eventos que pueden o no ocurrir, o usan profecías sobre tiempos difíciles para manipular a las personas y hacer que dependan de ellos para protección o revelación especial. Había un predicador que constantemente profetizaba catástrofes específicas que supuestamente venían sobre nuestra región. Sus mensajes estaban llenos de fechas, números, detalles dramáticos sobre juicios terribles. Las personas vivían en constante ansiedad por sus revelaciones. Pero observé algo muy revelador. Cuando sus fechas pasaban y no ocurría nada, simplemente las cambiaba. Cuando sus profecías no se cumplían, encontraba maneras de espiritualizarlas o de culpar a la falta de fe de las personas. Y lo más preocupante, estas profecías de juicio siempre venían acompañadas de solicitudes de dinero. Supuestamente necesitaba fondos especiales para interceder por la región o para preparar a las personas para lo que venía. El verdadero espíritu profético puede advertir sobre dificultades reales cuando Dios lo dirige, pero siempre lo hace con el propósito de preparar, no de aterrorizar. Y siempre apunta hacia la esperanza en Cristo, no hacia la dependencia en el profeta. ¿Has visto esto, querida amiga? ¿Has notado cómo algunos usan profecías de juicio para crear temor y dependencia, mientras otros comparten la verdad con esperanza y preparación amorosa? Quiero pausar aquí otra vez para algo muy importante. Si has llegado hasta este punto conmigo, sé que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Pero quiero asegurarme de que no estás desarrollando una actitud de sospecha enfermiza hacia todos los que te rodean. El discernimiento no es paranoia, querida hermana. No es vivir con desconfianza constante, es una sensibilidad espiritual equilibrada que nos permite reconocer tanto lo genuino como lo falso. Es sabiduría que nos protege sin aislarnos. Es amor que busca restaurar incluso mientras se protege. El mismo Jesús que nos advirtió sobre los lobos vestidos de ovejas, también nos dijo que amáramos a nuestros enemigos. El mismo Pablo que escribió sobre identificar a los falsos apóstoles, también escribió sobre el amor que todo lo soporta y todo lo cree.
El equilibrio está en amar sin ser ingenuas, en confiar pero verificar, en estar abiertas al Espíritu Santo pero probando los espíritus. Es caminar con sabiduría de serpiente pero con sencillez de paloma. ¿Estás entendiendo esto, preciosa? ¿Sientes cómo el Espíritu Santo quiere darte discernimiento que proteja pero que no endurezca tu corazón? ¿Puedes percibir la diferencia entre sabiduría santa y desconfianza carnal? Ahora permíteme hablarte de la 28ª señal, una que requiere mucha madurez para manejar apropiadamente la forma en que estas personas responden cuando son genuinamente confrontadas con amor por otros creyentes maduros. La Escritura nos enseña que cuando un hermano peca, debemos ir a él en privado primero. Si no escucha, llevamos a otro hermano. Si aún así no escucha, lo llevamos ante la iglesia. Este proceso está diseñado para restauración, no para destrucción. Pero he observado que cuando alguien está siendo usado por el enemigo, a menudo no puede completar este proceso de manera saludable. O bien se endurecen completamente y rechazan toda corrección, o bien manipulan la situación para hacerse ver como víctimas de persecución religiosa. Había un líder joven en una de nuestras iglesias asociadas que había comenzado a enseñar doctrinas que contradecían claramente la palabra de Dios. Varios ancianos de la iglesia se acercaron a él en privado con amor y humildad, mostrándole en las Escrituras donde estaba en error. Su respuesta fue dramática y manipuladora. Convocó una reunión especial donde se presentó como un reformador que estaba siendo perseguido por líderes religiosos que no podían aceptar las verdades frescas que Dios le estaba revelando. Dividió la congregación, llevándose a muchas familias que creyeron su versión de los eventos. Después comenzó su propia iglesia, donde se presentaba como mártir y donde enseñaba doctrinas cada vez más alejadas de la verdad bíblica. Por el contrario, he visto siervos genuinos de Dios que cuando son confrontados con amor sobre áreas de crecimiento, responden con humildad y gratitud. Examinan las Escrituras, oran sobre lo que se les ha compartido y hacen los ajustes necesarios en sus vidas o ministerios. La diferencia está en la actitud del corazón. El orgullo no puede recibir corrección sin herirse. La humildad puede recibir corrección y crecer a través de ella. ¿Has observado esto, querida hermana? ¿Has visto la diferencia entre aquellos que reciben la corrección amorosa como un regalo y aquellos que la rechazan como un ataque? La 29ª señal es una que me costó años aprender a reconocer. La forma en que estas personas manejan los secretos y la información confidencial. Las personas que genuinamente caminan en integridad respetan la confidencialidad, protegen la privacidad de otros y usan la información que reciben para edificar, no para manipular. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, a menudo usa los secretos y la información confidencial como herramientas de poder y control. Recopilan información sobre las debilidades, los errores, los temores de las personas y después la usan para manipular o chantajear cuando es conveniente. Conocí una consejera cristiana que tenía una reputación excepcional en nuestra comunidad. Las personas acudían a ella con sus problemas más profundos, sus luchas más secretas, sus heridas más íntimas. Confiaban en su discreción y en su corazón pastoral. Pero después descubrí que estaba usando esa información de maneras terriblemente dañinas. Compartía preocupaciones de oración que en realidad eran chismes disfrazados. Usaba lo que sabía sobre las personas para influenciar decisiones en la iglesia. Manipulaba situaciones usando información confidencial que había obtenido en sesiones de consejería. Era una violación terrible de la confianza sagrada que las personas habían depositado en ella. Y lo más trágico era que lo justificaba espiritualmente,
diciendo que estaba protegiendo a la congregación o siendo sabia en el manejo de situaciones delicadas. Las personas genuinamente tocadas por Dios protegen fieramente la confidencialidad. Entienden que los secretos que se les confían son sagrados. Los usan solo para interceder en privado o para ofrecer consejo apropiado a la persona involucrada. ¿Has experimentado esto, preciosa? ¿Has confiado en alguien que después usó tu vulnerabilidad en tu contra? ¿Has aprendido a valorar a aquellas personas que protegen genuinamente tu corazón cuando se lo compartes? Ahora quiero llevarte a una experiencia que cambió para siempre mi manera de entender la guerra espiritual. Era 1973, en una de nuestras campañas más grandes. Durante una semana completa habíamos visto milagros extraordinarios, sanidades que desafiaban toda explicación médica, vidas transformadas radicalmente, una atmósfera de gloria que era casi tangible. Pero la última noche algo cambió. Desde el momento en que llegué al edificio, sentí una opresión espiritual que casi me aplastaba. Era como si 1000 demonios hubieran descendido sobre el lugar. El aire mismo parecía espeso, pesado, difícil de respirar. Durante la adoración, las voces no armonizaban como habían hecho toda la semana. Los músicos se equivocaban en canciones que habían tocado perfectamente por años. Incluso las luces parecían más tenues, aunque técnicamente no había cambiado nada. Cuando llegó el momento de ministrar, fue como si mis palabras se quedaran en mi garganta. Cada frase requería un esfuerzo sobrehumano. La congregación estaba inquieta, distraída, algunos incluso se levantaban y se iban sin razón aparente. En el intermedio me retiré a orar desesperadamente. Le pedí al Señor que me mostrara qué estaba pasando. Y entonces, oh querida hermana, Él me mostró algo que me estremeció hasta los huesos. Me mostró que había un círculo de personas en la congregación que habían venido específicamente para interrumpir lo que Dios quería hacer esa noche. No eran personas obviamente malvadas. Algunas parecían muy religiosas, muy espirituales, pero habían llegado con una asignación específica del enemigo. Crear interferencia espiritual. Algunas estaban orando, pero no estaban orando a Jesús. Estaban invocando espíritus de confusión y división. Otras estaban adorando, pero su adoración estaba dirigida hacia ídolos que tenían en sus corazones. Algunas incluso estaban profetizando, pero sus profecías venían de espíritus familiares, no del Espíritu Santo. Era como si hubiera un ejército invisible de tinieblas operando a través de personas que parecían creyentes normales. Cuando regresé al servicio, comencé a orar directamente contra esa interferencia espiritual. No señalé a personas específicas, pero oré con autoridad contra todo espíritu que no fuera del Dios Todopoderoso. Declaré que solo el Espíritu Santo tenía derecho a operar en ese lugar esa noche. La respuesta fue inmediata y dramática. Varias personas se inquietaron visiblemente. Algunas salieron abruptamente del edificio. Una mujer comenzó a manifestar un espíritu que claramente no era de Dios, y tuvimos que ministrarle liberación. Pero una vez que la atmósfera espiritual fue limpiada o querida, fue como si el cielo se hubiera abierto. Los milagros que ocurrieron esa noche fueron más extraordinarios que todos los de la semana combinados. Personas que habían estado en sillas de ruedas por décadas caminaron. Cánceres desaparecieron instantáneamente. Vidas fueron transformadas de manera radical. Esa experiencia me enseñó que el enemigo no siempre ataca desde afuera. A veces infiltra, contamina, confunde desde adentro, usa personas que parecen espirituales pero que en realidad están siendo instrumentos de interferencia. ¿Puedes imaginar esto, querida hermana? ¿Puedes entender cómo el enemigo puede usar incluso servicios religiosos, incluso personas que hablan de Dios, para crear confusión
y bloquear lo que el Espíritu Santo quiere hacer? Esto me lleva a la 30ª señal. Las personas que están siendo usadas por el enemigo a menudo crean confusión o distracción en momentos cuando Dios se está moviendo poderosamente. No siempre es obvio o dramático. A veces es solo una inquietud inexplicable, una distracción sutil, una interferencia que dificulta que el Espíritu Santo fluya libremente. He visto esto una y otra vez. Justo cuando la presencia de Dios está cayendo de manera especial, alguien crea una distracción. Justo cuando las personas están siendo quebrantadas y están a punto de entregarse a Cristo, algo interrumpe el momento. Justo cuando va a ocurrir un milagro, hay interferencia. A veces es tan sutil como alguien que constantemente murmura durante la adoración, o alguien que hace preguntas disruptivas durante la ministración, o alguien que siembra dudas justo cuando la fe está siendo edificada. ¿Has notado esto, preciosa? ¿Has observado cómo a veces hay interferencia inexplicable justo cuando Dios se está moviendo más poderosamente? ¿Has aprendido a discernir entre las distracciones naturales y la interferencia espiritual? La 31ª señal está en la forma en que estas personas reaccionan a la verdadera humildad en otros. Cuando alguien genuinamente camina en humildad, ama y respeta la humildad en otros. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, la verdadera humildad los incomoda, los irrita o los impulsa a tratar de corromperla. Había una anciana en nuestra congregación que era preciosa en su sencillez y humildad. Nunca buscaba atención, nunca presumía de sus experiencias espirituales. Simplemente amaba a Jesús y servía a otros calladamente. Su vida era un testimonio silencioso pero poderoso de la gracia de Dios. Pero observé que había ciertas personas que parecían sentirse amenazadas por su humildad genuina. Trataban constantemente de hacerla hablar sobre sí misma, de hacerla presumir de alguna manera, de encontrar algún motivo de crítica en su vida. Una mujer en particular constantemente la presionaba para que compartiera testimonios más emocionantes, para que hablara de revelaciones especiales que pudiera haber recibido, para que se promoviera de alguna manera. Cuando la anciana gentilmente declinaba, explicando que prefería mantener sus experiencias con Dios como algo íntimo y personal, esta mujer se frustraba visiblemente. Incluso llegó a acusarla de ser orgullosa por no compartir lo que Dios había hecho en su vida. Era una inversión completa de la realidad. La anciana era genuinamente humilde y por eso incomodaba a quienes tenían un espíritu de autopromoción disfrazado de espiritualidad. La verdadera humildad siempre reconoce y honra la humildad genuina, pero el orgullo disfrazado de espiritualidad se siente amenazado por la humildad auténtica porque expone su falsedad. ¿Has experimentado esto, querida hermana? ¿Has notado cómo algunas personas se sienten cómodas con tu humildad mientras otras parecen querer corromperte o hacerte más como ellas? Ahora permíteme compartir contigo algo que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre las relaciones en el cuerpo de Cristo. La 32ª señal está en la forma en que estas personas manejan los conflictos y las diferencias de opinión. Las personas genuinamente maduras en el Señor pueden tener diferencias de opinión sin que eso destruya su amor mutuo o su unidad en Cristo. Pueden discutir, debatir incluso, pero siempre con respeto, siempre buscando entender, siempre preservando la dignidad del otro. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, los conflictos se convierten en batallas personales. No pueden separar las ideas de las personas. No pueden estar en desacuerdo sin atacar el carácter. No pueden perder una discusión sin buscar venganza. Había 2 líderes en una de nuestras iglesias asociadas que tenían visiones diferentes sobre cierta dirección ministerial. Ambos amaban al Señor, ambos tenían corazones sinceros, ambos querían lo mejor para la congregación. Uno de ellos manejó la diferencia con gracia.
Presentó su perspectiva claramente, escuchó la perspectiva del otro, y cuando la congregación decidió ir en una dirección diferente a la que él prefería, se sometió con humildad y apoyó la decisión con todo su corazón. El otro no pudo manejar no obtener lo que quería. Comenzó a atacar personalmente al primer líder. Sembró dudas sobre sus motivaciones. Creó facciones en la congregación. Finalmente se fue de la iglesia, pero no antes de hacer todo lo posible por dañar la reputación del otro líder y dividir la congregación. La diferencia estaba en el carácter, no en la opinión. Ambos habían comenzado con perspectivas legítimas, pero solo uno tenía la madurez espiritual para manejar el desacuerdo de manera piadosa. ¿Has visto esto, querida? ¿Has observado cómo algunas personas pueden tener diferencias contigo sin que eso afecte su amor hacia ti, mientras otras convierten cada desacuerdo en una guerra personal? La 33ª señal es una que requiere mucha sabiduría para discernir apropiadamente la forma en que estas personas hablan de sus propios logros o éxitos ministeriales. Las personas genuinamente tocadas por Dios pueden reconocer lo que Él ha hecho a través de ellas, pero siempre con humildad y siempre dándole la gloria a Él. Pero cuando alguien está siendo usado por el enemigo, hay una tendencia a exagerar, a atribuirse crédito que no les corresponde o a usar los éxitos pasados como plataforma para obtener credibilidad para errores presentes. Conocí un evangelista que constantemente hablaba de los miles de personas que había llevado a Cristo, de los milagros extraordinarios que había visto en su ministerio, de las invitaciones especiales que había recibido de líderes famosos. Pero cuando investigué discretamente sus afirmaciones, encontré exageraciones significativas. Los miles se convertían en cientos. Los milagros extraordinarios eran testimonios no verificados. Las invitaciones especiales eran participaciones menores en eventos grandes. No es que no hubiera tenido un ministerio genuino. Sí había visto a Dios obrar a través de él. Pero había inflado tanto sus logros que ya no reflejaban la realidad. Y usaba estas exageraciones para obtener credibilidad que después usaba para enseñar doctrinas cuestionables. Por el contrario, he conocido siervos de Dios que han visto milagros genuinamente extraordinarios, que han impactado miles de vidas, que han tenido ministerios verdaderamente significativos. Pero hablan de estos logros con tal humildad, con tal reconocimiento de que fue Dios quien obró, que uno se siente edificado por sus testimonios en lugar de impresionado por sus personas. ¿Puedes ver la diferencia, preciosa hermana? ¿Puedes discernir entre el testimonio genuino que glorifica a Dios y la autopromoción que busca impresionar a los hombres? Cerca del final de nuestro tiempo juntas, quiero recomendarte un último recurso que ha bendecido profundamente mi vida y la de muchas otras mujeres sedientas de más de Dios. Secretos del corazón de Jan Guyon y Experiencias con Dios de Henry Blackaby son tesoros que pueden llevarte a dimensiones más profundas en tu caminar con el Señor. Los enlaces están en la descripción para tu conveniencia en Amazon. No es solo sobre aprender a discernir lo falso, querida, sino sobre conocer tan íntimamente lo verdadero que lo falso se vuelve obvio. Ahora, mientras nos acercamos al final de este tiempo precioso que hemos compartido, quiero hablarte de la señal final, la número 34, la forma en que estas personas responden a la presencia genuina de Jesús. Todo se reduce a esto, querida hermana. Cuando Jesús está verdaderamente presente, cuando su nombre es honrado con sinceridad, cuando su carácter es reflejado genuinamente, cuando su amor es manifestado auténticamente, las tinieblas disfrazadas no pueden permanecer cómodas. Es como encender una luz en un cuarto oscuro. La oscuridad no puede coexistir con la luz. Puede tratar de esconderse en las esquinas, puede tratar de disfrazarse, pero no puede negar su naturaleza fundamental
cuando es confrontada con la luz verdadera. He visto esto una y otra vez. Cuando Jesús es verdaderamente exaltado, cuando su presencia llena genuinamente un lugar, cuando su espíritu se mueve con poder auténtico, aquellos que están siendo usados por el enemigo se manifiestan de una manera u otra. A veces huyen, a veces se inquietan, a veces crean distracciones, a veces atacan, pero nunca pueden permanecer neutrales ante la presencia genuina de Cristo. Por eso, querida hermana, la mejor protección contra el engaño no es volverse experta en reconocer demonios disfrazados. La mejor protección es volverse tan íntima con Jesús, tan familiarizada con su presencia, tan llena de su espíritu, que todo lo que no sea de Él se vuelva inmediatamente obvio. Es como una esposa que conoce tan bien la voz de su esposo que puede reconocerla entre 1000 voces. No necesita estudiar todas las voces falsas. Conoce tan bien la verdadera que las falsas le suenan extrañas inmediatamente. ¿Entiendes esto, preciosa? ¿Puedes ver cómo la intimidad con Jesús es tu mayor protección contra todo engaño? ¿Sientes el hambre en tu corazón de conocerlo más profundamente, no solo para discernir lo falso, sino para disfrutar lo verdadero? Durante estos momentos que hemos compartido, hemos recorrido un camino que puede parecer oscuro a veces, pero que en realidad nos ha llevado hacia la luz. Hemos hablado de señales de alarma, pero solo para que puedas reconocer mejor la belleza de lo auténtico. Hemos identificado las características de aquellos que están siendo usados por el enemigo: la falta de fruto del Espíritu, las revelaciones que contradicen la Escritura, la división que siembran, la resistencia a la corrección, el aprovechamiento de los vulnerables, la obsesión con el dinero y el poder, la falta de integridad en privado, la manipulación de emociones, la resistencia a la rendición de cuentas y, sobre todo, la incapacidad de glorificar genuinamente a Jesús. Pero también hemos visto las características hermosas de aquellos que genuinamente caminan con el Señor. El fruto del Espíritu que fluye naturalmente de sus vidas, la humildad que los caracteriza, el amor genuino por otros, la integridad que mantienen en público y en privado, la forma en que edifican en lugar de destruir, cómo apuntan hacia Jesús en lugar de hacia sí mismos. Y sobre todo, hemos aprendido que el discernimiento no es un don para criticar, sino una gracia para proteger y restaurar. No es para volvernos suspicaces y temerosas, sino para caminar en sabiduría y amor. Querida hermana que has permanecido conmigo hasta este momento, quiero dejarte con un reto espiritual para esta semana que viene. Cada mañana, antes de que tus pies toquen el suelo, dedica los primeros 10 minutos de tu día a buscar el rostro de Jesús en silencio. No le pidas nada. No le digas nada al principio. Solo quédate en su presencia dejando que su amor llene tu corazón. Mientras más íntima seas con Él, más fácil te será reconocer todo lo que no es de Él. Mientras más llena estés de su espíritu, más sensible serás a los espíritus que no son del Padre. Este no ha sido un mensaje para llenarte de temor, sino para llenarte de sabiduría. No para hacerte desconfiar de todos, sino para enseñarte a confiar completamente en aquel que nunca falla. No para aislarte de otros creyentes, sino para ayudarte a reconocer a aquellos con quienes puedes caminar en verdadera comunión espiritual. El enemigo de nuestras almas está trabajando más intensamente que nunca en estos últimos días. Está usando estrategias cada vez más sofisticadas, disfraces cada vez más convincentes. Pero nuestra respuesta no debe ser el temor, sino una dependencia más profunda de aquel que ya venció toda tiniebla. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si el Espíritu Santo ha usado estas palabras para abrir tus ojos a verdades que necesitabas escuchar, no lo guardes para ti sola. Compártelo con esas amigas que sabes que también necesitan esta revelación. Suscríbete para que podamos seguir caminando juntas
en este sendero de crecimiento espiritual. Y cuéntame en los comentarios, ¿has reconocido algunas de estas señales en tu propia experiencia? ¿Ha habido momentos en que el Espíritu Santo te alertó sobre algo que no podías explicar con palabras? Tu testimonio puede ser de gran bendición para otras hermanas que están aprendiendo a discernir. Recuerda, querida hija de Dios, que Él te ama con amor eterno, que su gracia es suficiente para cada día, que su sabiduría está disponible para cada decisión, que su protección te rodea cuando caminas en obediencia a su palabra. No permitas que el conocimiento de las estrategias del enemigo te robe la paz. Úsalo como herramienta de sabiduría, pero que tu confianza permanezca completamente en aquel que es fiel. Él comenzó la buena obra en ti, y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tan solo crees, si tan solo confías, si tan solo permaneces cerca de su corazón, Él te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No temas, porque Él está contigo. No desmayes, porque Él es tu Dios. Él te fortalecerá, Él te ayudará, Él te sustentará con su diestra victoriosa. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que su amor te abrace, que su sabiduría te guíe y que su gozo sea tu fortaleza cada día de tu vida. Hasta que nos volvamos a encontrar, ya sea en esta vida o en su presencia gloriosa, camina en la luz, vive en su amor y confía completamente en su fidelidad.